Soplaré como un viento salvaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Inversión del Sur. Esto es Economía desde Bahía Blanca y la región. Hoy, como siempre, tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Tenemos temas de gasoducto en el espacio de la Unión Industrial de Bahía Blanca, imperdible. Tenemos campo, por supuesto, compartimos informes del Centro de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales y Productos de la Ciudad. Y arrancamos el programa del día de hoy con el señor Fernando Lago, economista, investigador en temas de salubridad. Palabra autorizada, por supuesto, para hablar de todo lo que nos está pasando. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. Muy bien, acá estamos. Gracias por la invitación. Bueno, Fernando, a ver, se está conversando ya desde de la pospandemia. ¿Cómo vamos a salir de la situación económica en la que estamos en la pospandemia? Pero la verdad es que todavía no sabemos si llegamos al pico. Lo del pico ahora es algo que se están diciendo los especialistas ante tantos problemas que hubo para predecir el momento del pico, que Sí, vamos a ver que transitamos el pico cuando comencemos a ver el descenso de casos. Ahora se claro. habla de una meseta, inclusive se está viendo de que podemos esperar a un aumento. Así que creo que al menos en este mes de agosto va a ser muy difícil que podamos decir que ya lo peor pasó. Seguro. Tendríamos que ver cuál es la perspectiva en septiembre. Y una vez que comience a pasar, igualmente no vamos a tener un descenso abrupto de pasar de tener 7.500 casos por día a nivel nacional a decir, ¿viste? Tenemos 1.000 casos. Claro, Sino que claro. también ese descenso va a ser un poco más suave. Va a ser lento. Así que creo que tenemos pandemia y problemas económicos relacionados para la pandemia por un tiempo más. Sí, bueno, hablando justamente de problemas económicos, se ha dado a conocer una especie de consejos, por así decirlo, o plan del señor Lavagna, Ujú. que habla básicamente de algunas cosas que hemos escuchado hace mucho tiempo, o que venimos escuchando hace mucho tiempo, que tienen que ver con una reforma estructural de la economía, con una reforma laboral, con una reforma previsional, con quitarle el IVA con quitar el IVA y que ese IVA sea reinvertido en las pequeñas empresas. ¿Cómo es tu visión? La Argentina tiene serios problemas estructurales a nivel económico que en muchos casos son postergados por los distintos gobiernos de turno porque involucran un costo político atacar esos problemas. Hay una cuestión básica que es la sostenibilidad del sector público. O sea, históricamente nuestro país ha tenido problemas de financiamiento del sector público, donde básicamente se gasta más de lo que se ingresa. Sí, Esto repercute, sea o en más deuda o, por otro lado, en financiamiento mediante emisión monetaria que a la corta o a la larga termina teniendo un impacto sobre la inflación. sí, A su vez hay problemas dentro de lo que es el financiamiento, porque muchos consideran que la estructura tributaria que tiene la Argentina, además de ser muy complicada, cosa que facilita, por ejemplo, la evasión fiscal, también recae en gran medida sobre el consumo. Y esto lo que hace es que tengamos una estructura tributaria bastante regresiva. ¿Qué quiere decir regresiva? Que pagan más proporcionalmente quienes menos tienen. O sea, una claro, persona que claro, tiene un sueldo de 30.000 pesos con su familia, seguramente no tiene capacidad de ahorro, todo eso lo gasta, sobre todo eso que gasta está generando IVA, está pagando seguro, IVA. Mientras que otra obviamente. persona que gana más, 100.000 pesos, tiene una capacidad de ahorro, sobre lo que ahorra no está pagando el IVA. O sea que terminamos teniendo una estructura tributaria donde más se paga quienes menos tienen. Y Regresiva, además una como vos estructura. lo dijiste. Exactamente. Y además
en muchos casos tenemos también esta estructura que no incentiva las actividades productivas. Tenemos, por ejemplo, costos laborales que son relativamente altos, entonces una persona, un empresario, la piensa 2 veces antes de contratar a un nuevo trabajador. Sí, es verdad. Yo he De escuchado hecho, casos donde algunos empresarios necesitaban gente para trabajar, pero no se animaban a tomarla porque, bueno, por lo complejo que es tener un empleado hoy en Argentina. sí, sí, absolutamente. Inclusive, también no es únicamente el hecho del costo de tomar el trabajador, sino que, por ejemplo, ahora están prohibidos directamente los despidos, rige nuevamente la Sí, doble indemnización, sino que sí, en caso de que por cualquier circunstancia ese empresario tenga que prescindir de los servicios de ese trabajador, también todo el proceso para efectivizar ese despido es o muy costoso, o muy, muy dificultoso, como en esta época que directamente está prohibido en términos legales. Todo esto lo que repercute es en un sí, alto trabajo informal. O sea, nosotros tenemos claro. un gran porcentaje de la economía argentina y un alto porcentaje del empleo que está en condiciones informales. Inclusive en el caso de los trabajadores formales, una parte importante del salario en muchos casos se Sí. paga en negro para Bueno, lo hace el mismo Estado, además, por además, ejemplo, con los docentes, sí, por dar un ejemplo. El sí, sí, Estado sí, mismo paga en negro. absolutamente. En el caso de Provincia de Buenos Aires, para reducir los aportes jubilatorios o de obras sociales, y eso obviamente después repercute en perjudicar a los jubilados, al sistema de salud, eh, pero son problemas de muy difícil resolución. Y en todo caso, como sociedad, lo que nos tenemos que plantear es qué tan grande queremos el Estado, qué tan grande queremos que sea la magnitud de los beneficios sociales, porque en todo caso todas esas cosas tienen un precio, cuestan. Entonces vamos a tener que estar dispuestos a pagar más impuestos, mayores cargas sociales, y seguramente esto también puede tener un impacto en los incentivos para generar nuevos puestos de trabajo y el crecimiento económico en general. Seguramente. Fernando, te viro un poco el tema, te lo cambio un poquito de rumbo. Ujú. Hemos reestructurado, sí, no sé si es la palabra, parte de la deuda con los bonistas. Pero ahora falta el FMI. Ya han Sí. dado algunas declaraciones el ministro de Economía con que va a ser larga y dura la negociación justamente con el Fondo Monetario. ¿Cómo, cómo crees vos que va a darse esta negociación? La negociación con el FMI tiene algunas particularidades. En primer lugar, a diferencia de lo que es el acuerdo con los acreedores privados, el FMI por estatuto no puede otorgar quitas en el capital, y sería difícil también que tengamos quitas en los intereses porque en principio los intereses que cobra el FMI son más bajos. Lo que podemos llegar a acordar básicamente son extensión de los plazos de deuda. Sí, Eh, pero el FMI también va a supeditar esa nueva negociación o estos nuevos plazos a lo que es un acuerdo respecto de un plan económico integral, y va a poner ciertas condicionalidades. O sea, el claro, el FMI, tema un poco es que el FMI siempre baja línea. exactamente, porque es un acreedor privilegiado, porque están los principales gobiernos del mundo detrás del FMI, y siempre hace recomendaciones a los países respecto de qué tipo de reformas deberían introducir para hacer sustentable su deuda. Entonces, vamos a tener una negociación larga porque el FMI seguramente va a insistir con estas reformas que vos estás hablando hoy, reformas previsionales, reformas a nivel laboral, que resultan antipáticas para cualquier gobierno, pero que van a tener que ser enfrentadas de alguna u otra forma. O sea, Bien, esto es un Fernando. tira y afloje que va a ir para Sí, largo, sí, con la sí. cierta tranquilidad y espalda que le da al gobierno el hecho de tener resuelta el tema de la deuda privada, eh, pero vamos a ver
qué resulta con el FMI. Seguramente va a ser una negociación muy larga. Bien, te iba a pedir una reflexión para cerrar, pero me parece que acabas de hacerla y muy clarita. Te quiero agradecer mucho por la nota, mucho por tu tiempo y bueno, obviamente vamos a seguir en contacto. Listo, muchísimas gracias, Mariano. Gracias, Fernando. Un abrazo. Otro para vos, hasta luego.